Buenos días y bienvenidos esta mañana, el 6 de septiembre, en la iglesia de Woodbine. Me llamo Diego Jones y soy el pastor aquí. Y bienvenidos y espero que el Señor te está bendiciendo esta mañana. Y para que sepan, hoy vamos a ver aquí en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 a 10. Y hoy el nombre de este sermón es El discípulo protege. Y si has escuchado nuestros sermones en estos días, en estas semanas aquí, estamos viendo lo que es un discípulo. Y estamos viendo las semanas pasadas que un discípulo conoce el gozo. Un discípulo conoce la verdad. Un discípulo se fortalece y da lo que ha recibido del Señor a los demás, haciendo discípulos que multiplican a discípulos. Y también la semana pasada estuvimos viendo que el discípulo conoce la verdad. Y hoy vamos a ver el discípulo protege. Eso es lo que vamos a ver. Y antes de esto, me gustaría orar. También quiero leer el pasaje. Entonces, si abres tu Biblia, por favor, te invito a que abras tu Biblia a 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 1 a 10. Y vamos a leerlo y luego después vamos a orar. Entonces, léelo conmigo, por favor. Aquí dice la palabra del Señor para su pueblo. Aquí en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia, serían jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. Así son los que van de casa en casa, cautivando a mujeres débiles, cargadas de pecados, que se dejan llevar de toda clase de pasiones. Ellas siempre están aprendiendo, pero nunca logran conocer la verdad. Del mismo modo que Janes y Jambres se pusieron a Moisés, también esa gente se opone a la verdad. Son personas de mente depravada, reprobadas en la fe, pero no llegarán muy lejos, porque todo el mundo se dará cuenta de su insensatez, como pasó con aquellos dos. Tú, en cambio, has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por este día y te damos gracias por tu palabra que es viva, que es eficaz. Te pido, Señor, que toques nuestras mentes, nuestros corazones, que tú me des tus palabras, que diga lo que tú quieras. Espíritu Santo, que traigas convicción, ánimo, consuelo, Padre, que tú obres y fluyes en nuestras vidas, que glorifiques el nombre de Jesús en todo lo que hacemos, Señor, este día. Y oramos en tu nombre, Cristo. Amén y amén. Hoy, el sermón hoy es el discípulo protege. Y antes de explicar este pasaje, quiero compartir con ustedes una historia de mi vida, de mi hermano mayor. Cuando era niño, yo tengo 3 hermanos, un mayor y 2 que me siguen. Entonces soy el número 2. Y cuando fui chiquito, mi hermano mayor era mucho más grande que yo. Y él le encantaba golpearme, echarme carrilla, hacerme cosquillas y todo esto, hasta que lloraba. Y la verdad tenía mucho miedo de mi hermano mayor. Sí era amigo y jugamos juntos y todo eso. Pero casi todos los días me golpeaba, me hacía cosas para hacerme sentir menos, para hacerme llorar, lo que sea. Y la verdad, cuando ya llegamos a la prepa, llegamos a ser muy buenos amigos. Y hoy en día es uno de mis mejores amigos, lo amo mucho, lo respeto mucho, y todo esto. Pero como jovencito, como niño, híjole, las cosas que mi hermano mayor me hizo fue tremendo. Pero una cosa que él hizo, él lo hacía muchas de las veces, pero una cosa que él hizo es que me protegió, me defendió. Cualquier otro joven de la colonia, si me tocaba, mi hermano era el primero para defenderme, para protegerme. Y yo me acuerdo que fuimos a un campamento en el verano, por unos 5 o 6 días. Había un chavo allí que me golpeaba, que me echaba carrilla, que me hizo llorar. Y yo era un niño, un joven muy dócil, muy tranquilo, no me gustaba para nada pelear, de hecho nunca peleaba en mi vida en verdad. Y mi hermano mayor vio lo que este muchacho estaba haciendo y una noche agarró a uno de sus amigos, fue con este chico, este niño que me estaba burlando, que me estaba echando mucha carilla, que me estaba golpeando. Y mi hermano mayor me defendió, lo golpeó a ese chico y no estoy diciendo que bueno, pleitos y todo esto. Pero mi hermano mayor me defendió hasta el punto que este joven, este niño, dejó de molestarme. Y después de esto yo me sentí tan orgulloso, tan protegido, tan defendido, porque mi hermano
me protegió. De la misma manera, nosotros como discípulos, todos que creen en Cristo, debemos proteger las ovejas del Señor. Debemos proteger el uno y al otro. Debemos defender la fe, defender la comunidad cristiana. Y hoy vamos a ver aquí en este pasaje lo que leímos, lo que Pablo nos está diciendo. Entonces aquí fíjense muy bien lo que Pablo dice. Dice aquí, ahora bien, ten en cuenta que los últimos días vendrán tiempos difíciles. Y quiero que sepan que ya lo estamos experimentando, que hay tiempos difíciles. En los últimos tiempos, ¿qué se refiere Pablo de los últimos tiempos? Los últimos tiempos es el tiempo cuando Jesús ya se fue, se ascendió al cielo y cuando regresa. Ya estamos en los últimos tiempos. En el primer siglo después de Cristo eran los últimos tiempos. Hoy en día son los últimos tiempos. El día del Señor es el mero día cuando Cristo regresa, pero los últimos tiempos es nuestra época de vida que estamos ahorita. Entonces estamos en los últimos tiempos. ¿Y qué dice Pablo? Dice que ten en cuenta, hay que hacerse cuenta, hay que darse cuenta que estamos en los últimos tiempos y que los tiempos serán ¿qué? Difíciles, duros. Ya lo sabemos bien, pero quiero animarles, quiero recordarles que los tiempos difíciles son muy, muy, muy pesados. Y también por el hecho que estamos en esta pandemia, quiero que tengamos cuidado, que no seamos tan enfocados en nosotros mismos, que no alzamos la vista para ver que la vida siempre ha sido difícil. Y que ha pasado muchos tiempos muy difíciles en el pasado. Por ejemplo, hace 100 años, en el principio del 20º siglo, ¿qué estaba pasando? Tuvimos la Primera Guerra Mundial, luego tuvimos la influencia de España, que se murieron más de alrededor de 50 millones de personas. Hubo la Gran Depresión y después la Segunda Guerra Mundial. En menos de 25 años, todo el mundo había experimentado 2 guerras mundiales, una gran depresión económica y también la influencia de España, que se murieron más de 50 millones de personas en todo el mundo. Entonces, fíjense bien en aquel tiempo, los tiempos difíciles que ellos habían pasado. Y también la gente de color aquí en Estados Unidos todavía no tenía sus derechos como los demás. Entonces, fíjense bien los tiempos difíciles. Y podemos pasar siglo tras siglo tras siglo de guerras y batallas y escaseces y enfermedades y influencias y todas esas cosas nos están pasando. Y en nosotros mismos, hoy en día, donde hay tanta guerra, hay tanta corrupción, hay tanta inseguridad, hay tanta incertidumbre económica y también esta pandemia que estamos ahorita, son tiempos difíciles. Pero mira lo que Pablo dice, pues ten en cuenta que va a haber tiempos difíciles. Tenés que hacernos caso que va a haber tiempos difíciles. Pero fíjense bien, Pablo comienza a explicar, la gente estará llena de egoísmo, avaricia, serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensables, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos de placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Wow. Esta lista aquí, fijamos en esta lista aquí, me pienso que estoy viendo las noticias del día que salen en los periódicos, que salen en la tele. Fíjense bien, ¿y qué te llama la atención? Estas características: blasfemos, desobedientes a los padres, traicioneros, impetuosos, más amigos de placer que de Dios, ingratos, jactanciosos, arrogantes, egoísmo, avaricia. Y aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Esto es la onda. El Espíritu Santo, Él crea la santidad en nosotros. El fruto del Espíritu Santo, Él lo produce. Y esta gente aquí aparentemente son piadosos, pero en verdad no son. ¿Y qué nos manda Pablo? El único mandamiento en este pasaje aquí, Pablo dice, con esta gente ni te metas. Pablo está diciendo a Timoteo, con esta gente ni te metas. Entonces mi pregunta es esto: sí, pero Jesús nos dice, nos llama, nos manda que debemos amar a nuestros enemigos, que debemos orar por los que nos maldicen y los que nos persiguen. Uno de los apodos de Jesús fue amigo a los pecadores. Y cuando vemos la vida de Cristo, los pecadores los seguían y Cristo pasaba tiempo con ellos, comían con ellos, se fue a las fiestas de ellos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Según este mandamiento, ¿debemos retirarnos por completo del mundo
para nada. Porque en verdad, la descripción de esta gente aquí, Pablo está describiendo a la gente en la iglesia. Pablo está diciendo, se refiere a que en los últimos tiempos va a haber gente en la iglesia, gente que proclama ser cristianos, gente que proclama ser hermanos y hermanas, gente que a lo mejor sabe y conoce como que la palabrería cristiana y que se junten en los grupos pequeños y lo que sea, pero en verdad el fruto de esta gente se describe aquí. El tipo de persona que no debemos meter son las personas que proclaman ser cristianos, pero sus acciones son los opuestos. Hay que recordar lo que dice en el capítulo 2, cuando Pablo mandó a Timoteo que no se meta en discusiones inútiles y en palabrerías y también en cosas tontas y todo ese tipo de pleitos de palabras. Hay que dejar ese tipo de cosas y perseguir la justicia, la amabilidad, el amor, la paz y la bondad, el dominio propio. Pablo también está diciendo aquí que con este tipo de personas que se proclaman ser hermanos, pero en verdad sus acciones son el opuesto, no te metes con ellos. Porque es muy claro en la palabra de Dios que debemos amar al mundo, debemos amar el mundo. Lo que me refiero es que la gente del mundo, no amamos a las cosas pecaminosas del mundo, pero debemos amar al mundo, la gente como Dios amó al mundo. Y Dios amó al mundo tanto que se entregó su Hijo unigénito para que se muriera por el mundo. De la misma manera debemos amar a la gente no cristiana. Debemos amar a nuestro prójimo en la fe. Pero debemos evitar y ni nos metemos con gente así. Pablo sigue, dice aquí en versículo 6, así son los que van de casa en casa cautivando a mujeres débiles, cargadas de pecados, que se dejan de llevar de toda clase de pasiones. Ok, Pablo está diciendo que las mujeres son débiles, que todas las mujeres son débiles. Claro que no. Pero hay que recordar en el contexto de Timoteo, él estaba pastoreando la iglesia en Éfeso. Éfeso, si quieres leer la historia de la iglesia de Éfeso, lees Hechos capítulo 19. Es una historia increíble donde Dios hizo un gran avivamiento en Éfeso, donde cientos y cientos, a lo mejor miles de personas llegaron a conocer a Cristo. Había milagros, estaban expulsando demonios, había gente arrepintiéndose de su brujería, entregándose al Señor. Pero después de años, la iglesia comenzaba a titubearse y Pablo dejó que Timoteo pastoreaba esta iglesia. Y Timoteo, que era un pastor, pero era tímido, el Timoteo tímido. Entonces Pablo escribió esas dos cartas, 1 Timoteo y 2 de Timoteo, animando a Timoteo que sea un pastor fiel y firme, fuerte, humilde, lleno del Espíritu Santo. Entonces, en este contexto en Éfeso, había muchas mujeres que estaban, dice aquí, cargadas de pecados. No sabemos qué estaba pasando, pero había varias mujeres en aquella iglesia que a lo mejor estaban agobiadas por su vida pasada, por los pecados que llevaban o por los pecados en que se encontraban. Y había dos mensajes, dos creencias muy falsos en aquel tiempo. Asceticismo, en que hay que negarse de todas las cosas para seguir una piedad falsa. O también la otra cosa es que, podemos hacer cualquier cosa porque a cabo Dios se perdona. Así era la actitud de muchos de los maestros y profetas falsos que estaban entrándose en estas casas, engañando a estas mujeres y luego tenían influencia en toda la familia. Entonces Pablo está animando a Timoteo que tenga mucho cuidado, de esos tipos de personas que van casa a casa cautivando a las mujeres que están tan cargadas de sus pecados y que se dejen ser llevados por cualquier enseñanza. Por eso es lo que dije la semana pasada, que para ser un discípulo que conoce la verdad tenemos que profundizarnos en la palabra de Dios. Leemos la palabra de Dios diario para tener un encuentro con el verbo vivo, quien es Cristo Jesús. Cada discípulo es responsable por su crecimiento espiritual. Cada uno de nosotros debemos meternos en la palabra, no para ganar el conocimiento de la Biblia, pero para ganar a Cristo y conocer a Cristo y amar a Cristo y conocer su corazón. Entonces Pablo está animando a Timoteo que tenga cuidado de esos tipos de personas. Y luego dice aquí que ellas siempre están aprendiendo, pero nunca logran conocer la verdad. Es muy fácil aprender y aprender y aprender, pero no conocemos la verdad. Del mismo modo que Janes y Jambres se opusieron a Moisés, también esa gente se opone a la verdad. ¿Quién es Janes y Jambres? Son las dos personas, son los dos magos que se enfrentaron a Moisés en el corte de Faraón. Cuando Moisés vino con el poder de Dios, con su hermano Aarón,
cuando Dios sacó al pueblo de Israel de su cautividad en Egipto. Cuando Moisés comenzaba a hacer los milagros y Dios hizo los señales en Egipto, también los magos de Faraón hicieron algunos de esos prodigios también. Pero al fin de cuentas se dieron cuenta que el dedo de Dios estaba obrando a través de Moisés. Entonces Hannes y Jambres fueron los dos nombres que le dieron a esos magos que se enfrentaron a Moisés. De la misma manera, esos profetas y maestros falsos en el tiempo de Pablo se oponen a la verdad. Son personas de mente depravada, reprobadas en la fe, pero no llegarán muy lejos, porque todo el mundo se dará cuenta de su insensatez, como pasó con aquellos dos. De la misma manera que Hannes y Jambres enfrentaron a Moisés, va a haber profetas y maestros falsos que nos van a enfrentar. Pero si los oponemos con la verdad, con humildad en el Espíritu Santo, su insensatez se dará cuenta a todo el mundo que ellos son insensatos, que son débiles y que no proclaman la verdad. Entonces el discípulo protege. Dios nos manda a cada uno de nosotros como discípulos de Cristo que debemos proteger el uno y el otro. Dios es nuestro defensor. Dios es nuestra roca. Dios es nuestra fortaleza. Y su Espíritu nos llena y nos protege y nos cuida. Dios envía a sus ángeles que nos rodee, que nos cuide, que nos proteja. De la misma manera, Dios nos manda que seamos unidos como hermanos. Y que debemos darnos cuenta que en los últimos tiempos el tiempo será muy difícil, muy pesado. Y también Dios nos manda que debemos distinguir y fijar que va a haber gente que son descritas aquí, blasfemos y desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que a Dios. Que va a haber profetas y maestros falsos que van a entrar y penetrar casa tras casa, engañando no solamente a mujeres, pero a hombres, a grandes, a chiquitos, a jóvenes, a viejitos, no importa el color, pero debemos protegernos y fijar. Entonces para nosotros, ¿qué quiere decir esto? Aquí en este versículo 10 lo quiero leer. Mira lo que Pablo dice a Timoteo. Tú en cambio has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia. Pablo anima a Timoteo diciendo, pero tú no has sido así. Tú no estás viviendo tal como he escrito, pero tú estás siguiendo mi enseñanza, mi fe, mi doctrina, mi amor. Pablo decía varias veces, sígueme a mi ejemplo, porque yo sigo el ejemplo de Cristo. Lo mismo para nosotros. Puedes decir a los demás que te siguen a ti porque tú sigues a Cristo, porque nuestras vidas, si declaramos que amamos a Cristo, debemos vivir como Él vivió. Y lo podemos hacer a través del poder y de la presencia del Espíritu Santo que vive en nosotros. Entonces, para nosotros, para terminar, tengo algunas preguntas para cada uno de nosotros. Aquí son mis preguntas. Primero es esto. ¿Te encuentras atrapado con la descripción de esos tipos de personas? Donde tú estás cayendo en la avaricia, el egoísmo, la vanidad, amante al placer que a Dios. Has sido engañado por doctrinas falsas y profetas falsos y maestros falsos, donde estás siendo llevado por allí y para allá. Si te encuentras así, te animo a que te arrepientes hoy en día. Que te arrepientes, que confieses tus pecados y que te vuelvas al Señor. Hoy no es tarde. Número 2 es esto. ¿Quién estás dejando rendir cuentas en tu vida? ¿Quién estás dejando rendirte cuentas en tu vida? Donde tú vas con ellos y te humillas rendiendo cuentas para que ellos te piden cuentas. ¿Quién es tu compañero o tu compañera donde te puede llamar la atención? Y donde tú lo puedes llamar la atención. Y te animo, hombre con hombre, mujer con mujer. Y número 3 es esto. ¿Quién en tu vida por lo cual debes proteger la fe? Solo no lo puedes hacer, pero con el Espíritu Santo, cada uno de nosotros debemos cuidar del uno y al otro para evitar a los blasfemos, a los hipócritas, pero amar a la gente del mundo para proclamar quién es Cristo, para proclamar su gran amor,
para ser discípulos que multipliquen discípulos que multipliquen discípulos. Hoy el discípulo protege. De la misma manera que mi hermano mayor me protegió, debemos proteger al uno y al otro para la gloria de Cristo, para que nadie se caiga, para que nadie sea engañado. Que tengas muy buen día. Dios te bendiga. Adiós.